Lección de la epístola. Te conjuro delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a vivos y muertos al tiempo de su venida y de su reino. Predica la palabra divina, insiste con ocasión o sin ella, reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, sino que acudirán a una caterva de doctores según su gusto, que halaguen sus oídos, se amolden a sus desordenados deseos, y cerrando su oído a la verdad, la aplicarán a frivolidades. Tú, entre tanto, vigila, trabaja en todas las cosas, haz obras de evangelizador, cumple con tu ministerio, sé sobrio, y estoy a punto de ser inmolado, y se acerca el tiempo de mi muerte. He luchado con brío, he concluido la carrera, he guardado la fe. Para adelante tengo guardada la corona de justicia que me dará el Señor en aquel día como justo juez. No solo a mí, sino también a los que desean su advenimiento. Seguido por el Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se hace insípida, ¿con qué se devolverá el sabor? Para nada ya sirve, sino para ser arrojada y pisada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende la luz para ponerla debajo de un telemín, sino sobre un candelabro, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, de modo que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que yo he venido a destruir la doctrina de la ley ni de los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle cumplimiento. Que con toda verdad os digo que antes faltarán los cielos y la tierra, que deje de cumplirse perfectamente cuanto contiene la ley, hasta una sola jota o ápice de ella. Y así, el que violare uno de estos mandamientos, parezcan, y enseñare a los hombres a hacer más, a hacer él más pequeño, esto es, por nulo el reino de los cielos. A hacer lo mismo será tenido por el más pequeño, esto es, por nulo en el reino de los cielos, pero que el que los guardare y enseñare, ese será tenido por grande en el reino de los cielos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, hoy el 18 de junio vamos a hablar un poquito de San Efrén, doctor de la Iglesia. San Efrén, que durante su vida alcanzó gran fama como maestro, orador, poeta, comentarista y defensor de la fe. Es el único de los padres sirios a quien se honra como doctor de la Iglesia Universal desde 1920. En Siria, tanto los católicos como los separados de la Iglesia lo llaman arpa del Espíritu Santo, y todos han enriquecido sus liturgias respectivas con sus homilías y sus himnos, a pesar de que no era un hombre de mucho estudio. Estaba empapado en las Sagradas Escrituras y parecía tener un conocimiento intrínseco de los misterios de Dios. Entonces, San Efrén, un hombre no exactamente conocido por sus profundos estudios, sino por su
enorme santidad y piedad, pero que tenía, según San Roberto Bellarmino, un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras. Era de Siria, uno de los padres, el único con la distinción de ser doctor de la Iglesia Universal, y hoy es venerado por los católicos, por nosotros, sino también por los cismáticos, como estos santos, como todos los santos más antiguos. San Basilio le describe como un interlocutor que conoce todo lo que es verdad. San Jerónimo, al recopilar los nombres de los grandes escritores cristianos, le menciona con estos términos. Efrén, diácono de la iglesia de Edesa, escribió muchas obras en sirio y llegó a tener tanta fama que en algunas iglesias se leen en público sus escritos después de las Sagradas Escrituras. Yo leí en la lengua griega un libro suyo sobre el Espíritu Santo. A pesar de que solo era una traducción, reconocí en la obra el genio sublime del hombre. Sin embargo, para mucha gente el mayor interés en San Efrén radica en el hecho de que a él le debemos en gran parte la introducción de los cánticos sagrados en los oficios y servicios públicos de la Iglesia, como importante característica del culto y un medio de instrucción. Rápidamente la música sacra se extendió desde Edesa por todo el oriente y poco a poco conquistó a Occidente. A los himnos que le dieron fama, dice un escritor anglicano, debe el ritual sirio que en todas sus formas, su vigor y su riqueza, a ellos se debe también en gran parte el lugar de privilegio que la himnología ocupa ahora en las iglesias de todas partes. Entonces San Efrén es conocido por tener introducido en los servicios y en la liturgia de la iglesia el uso de himnos sacros. También escribió muchísimos para la iglesia de Siria. Entonces, con estas costumbres llegaron hasta el occidente. Entonces, hasta hoy tenemos en la liturgia himnos santos. Por ejemplo, en el breviario, todas las horas canónicas tienen himnos. Efrén nació alrededor del año 306 en la población de Nisibis, de Mesopotamia, región esta que todavía se encuentra bajo el dominio de Roma. Por estas palabras que se atribuyen a Efrén, sabemos que sus padres eran cristianos. Nací en los caminos de la verdad, y a pesar de que mi mente de niño no comprendía su grandeza, la conocí cuando llegaron las pruebas. En otra parte de este mismo escrito, que puede o no ser auténticamente suyo, nos dice, desde temprana edad mis padres me mostraron a Cristo. Ellos, los que me concibieron según la carne, me educaron en el temor de Dios. Mis padres fueron confesores ante el juez. Sí, yo soy descendiente de la raza de los mártires. A pesar de todo esto, se tiene generalmente por cierto que el padre y la madre de Efrén eran paganos y que hasta expulsaron al hijo pequeño de la casa cuando éste en su niñez abrazó al cristianismo. A la edad de 18 años recibió el bautismo y desde entonces permaneció junto al famoso obispo de Nisibis, San Jacobo, con quien se afirma asistió al concilio de Nicea en 325. Tras la muerte de San Jacobo, el joven Efrén mantuvo estrechas relaciones con los tres jerarcas que le sucedieron. Probablemente era maestro o director de la escuela episcopal. Efrén se hallaba en Nisibis las 3 veces en que los persas pusieron sitio a la ciudad, puesto que en algunos de los himnos que escribió ahí
Hay descripciones sobre los peligros de la población, las defensas de la ciudad y la derrota final del enemigo en el año 350. Si bien los persas no pudieron tomar a Nisibis por los ataques directos, consiguieron entrar sin lucha a la ciudad 13 años después, cuando Nisibis se les entregó como parte del precio de la paz que pagó el emperador Joviano después de la derrota y muerte de Juliano. La entrada de los persas hizo huir a los cristianos y Efrén se refugió en una caverna abierta entre las rocas de un alto acantilado que denominaba la ciudad de Edesa. Ahí vivió con absoluta austeridad, sin más alimento que un poco de pan de centeno y algunas legumbres, y fue en aquella soledad inviolable donde escribió la mayor parte de sus obras espirituales. Su aspecto era, por cierto, el de un asceta, según dicen las crónicas, de corta estatura, medio calvo y lampiño. Tenía la piel apergaminada, dura, seca y morena como el barro cocido. Vestía con andrajos remendados y todos los parches habían llegado a ser del mismo color de tierra. Lloraba mucho y jamás reía. Sin embargo, un incidente que relatan todos sus biógrafos nos demuestra que a pesar de su seriedad sabía apreciar una agudeza, aun cuando le afectara a él. La primera vez que bajó de la cueva para entrar en Edesa, una mujer que lavaba ropa junto al río levantó la cabeza y se le quedó mirando con una fijeza irritante. Efrén se acercó, la reconvino severamente por su audacia y le dijo que en su condición de mujer lo que convenía era bajar la vista modestamente al suelo. Pero ella no se inmutó y repuso con presteza: no, eres tú quien debe mirar al polvo, puesto que de ahí vienes. Y no procedo mal al mirarte, puesto que eres hombre, y yo vengo de un hombre. Efrén quedó sorprendido por el ingenio rápido de aquella mujer y exclamó: si las mujeres de esta ciudad son tan listas, cuánto más sabios deben ser los hombres. Si bien la solitaria cueva era su morada y su centro de operaciones, no vivía recluido en ella y con frecuencia bajaba a la ciudad para ocuparse de todos los asuntos que afectaban a la iglesia. A Edesa la llamaba la ciudad bendita y en ella ejerció gran influencia. Predicaba a menudo y al referirse al tema de la segunda venida de Cristo y el juicio final, usaba una elocuencia tan vigorosa que los gemidos y lamentos de su auditorio ahogaban sus palabras. Consideraba como su principal tarea combatir las falsas doctrinas que surgían por todas partes y precisamente al observar el éxito con que Bardesanes propagaba erróneas enseñanzas por medio de las canciones y la música populares. Efrén reconoció la potencialidad de los cánticos sagrados como un complemento del culto público. Se propuso imitar las tácticas del enemigo y sin duda, gracias a su prestigio personal, pero sobre todo al mérito grande de sus propias composiciones, las que hizo cantar en las iglesias por un coro de voces femeninas, consiguió suplantar los himnos gnósticos por sus propios himnos. A pesar de todo esto, no llegó a ser diácono sino a edad más avanzada. Su humildad le obligaba a rehusar la ordenación y el hecho de que a veces se le designe como San Efrén el diácono apoya la afirmación de algunos de sus biógrafos, que en el sentido de que nunca obtuvo una dignidad eclesiástica más alta. Por otra parte, en sus escritos hay pasajes que parecen indicar que desempeñaba un puesto de sacerdote. Alrededor del año 370 emprendió un viaje desde Edesa
a Cesarea en la Capadocia, con el propósito de visitar a San Basilio, de quien tanto y también había oído hablar. San Efrén menciona aquella entrevista lo mismo que San Gregorio de Nisa, el hermano de San Basilio, quien escribió un encomio del venerable Sirio. Una de las crónicas declara que San Efrén extendió su viaje y que visitó Egipto, donde permaneció varios años, pero semejante declaración no está apoyada por alguna autoridad y no concuerda con los datos cronológicos de su vida, ampliamente reconocidos. La última vez que tomó parte en los asuntos públicos fue en el invierno entre los años 372 y 373, poco antes de su muerte. Había hambre en toda la comarca de San Efrén se hallaba profundamente apenado por los sufrimientos de los pobres. Los ricos de la ciudad se negaban a abrir sus graneros y sus bolsas, porque consideraban que no se podía confiar en nadie para hacer una justa distribución de los alimentos y las limosnas. Entonces el santo ofreció sus servicios y fueron aceptados. Para satisfacción de todos, administró considerables cantidades de dinero y de abastecimientos que le fueron confiadas, además de organizar un eficaz servicio de socorro que incluía la provisión de 300 camillas para transportar a los enfermos. Según las palabras de uno de sus biógrafos más antiguos, Dios le había dado la oportunidad de ganarse una corona al término de su existencia. Evidentemente agotó sus energías en aquellos menesteres, puesto que terminada su misión en Edesa, regresó a su cueva y solo vivió 30 días más. Las crónicas de Edesa y las máximas autoridades en la materia señalan el año de 373 como el de su muerte, pero algunos autores afirman que vivió hasta el 378 o 379. San Efrén fue un escritor prolífico. Entre las obras suyas que han llegado hasta nosotros, algunas están escritas en el sirio original y otras son traducciones al griego, al latín y al armenio. Se las puede agrupar como obras de exégesis, de polémica, de doctrina y de poesía, pero todas, a excepción de los comentarios, están en verso. Sozómeno afirma que San Efrén escribió 30 millares de líneas. Sus poemas más interesantes son los himnos nisidianos, de los que se conservan 72 de un total de 77, así como los cánticos para las estaciones que todavía se entonan en las iglesias sirias. Sus comentarios comprenden todo el Antiguo Testamento y muchas partes del Nuevo. Sobre los evangelios no utilizó más que la única versión que circulaba por entonces en Siria, la llamada Diatésaron, la que en la actualidad no existe más que en su traducción al armenio, no obstante que en fechas recientes se descubrieron en Mesopotamia algunos fragmentos antiguos escritos en griego. A pesar de que es poquísimo lo que sabemos sobre la vida de San Efrén, no poco es lo que nos ayudan sus escritos a formarnos una idea sobre el hombre que fue. Lo que más impresiona al lector es el espíritu realista y cordialmente humano con que se discurre sobre los grandes misterios de la redención. Se diría que se anticipa a esta actitud de emocionada devoción ante los sufrimientos físicos del Salvador, que no llegó a manifestarse en el occidente antes de la época de San Francisco de Asís. Entonces, San Efrén, un hombre de mucha devoción, gran escritor, que hasta hoy impacta muchísimo nuestras vidas. Entonces, que recemos a él hoy pidiendo por su intersección, especialmente contra todas las influencias no cristianas en nuestras vidas que vienen del mundo, así como sus himnos ayudaron a salvar la gente de las costumbres y músicas paganas.
Pidamos a Él que el mundo no tenga poder sobre nosotros y no nos pueda influenciar, y que siempre tengamos en nuestros corazones a nuestro Señor. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.